Mi área de análisis es el deporte y cambio climático. Antes de empezar, me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia del deporte como área transversal para intentar minimizar el impacto del cambio climático en nuestro planeta. Quiero dar las gracias a la Dirección General de Deportes por haber contado conmigo para hacer este análisis. Dar las gracias pues, a las personas que están hoy escuchando la charla y dar las gracias a la chica y el chico del streaming que llevan ya 2 días ahí a tope para que desde casa vean las charlas, a Ives que está ahí sentado en todas las que he venido y a las chicas que están fuera pues también porque están ahí al pie del cañón para que todo salga bien. Y agradecer pues a todas las personas que forman este proyecto, que creo que es un proyecto ilusionante y que tiene un gran recorrido dentro del mundo del sector deportivo. Bueno, y sin más, vamos a empezar. La primera parte del análisis fue un mapeo que tuvimos que buscar todas las leyes relacionadas donde hubiera algo que pudiera conectar el deporte con el cambio climático. Una vez hecho esto, que ahora verán las leyes que se trataron, se buscaron referentes y personas que creíamos que eran importantes en el mundo del deporte y que tenían alguna vinculación o sensibilidad especial para con el área de cambio climático. Pues participaron personas de varios ámbitos, pues Jessica Cámara, que es la directora de la Fundación Canarias Recicla, Jaime Coello, que no tiene que ver con el deporte como tal, sí con la actividad en el medio natural, pero es presidente de la Fundación Teleforo Bravo, Sonia García, que trabaja en el área de medio ambiente de la FEDME, que vive en Tenerife y es canaria, Andy, nadador de aguas abiertas de aquí de Gran Canaria, Marcos Llanes, corredor, bueno, y así un sinfín de personas que hasta aquí fueron las que participaron de manera presencial o online, y estas personas invitadas no pudieron asistir al encuentro, ¿no? Dentro de estas personas, o de este grupo de personas, yo quiero hacer un matiz sobre Máximo Martín Travieso, que es director del área de deportes del Diario de Avisos de Tenerife, porque entendíamos que era importante que hubiera alguien de la información. Los proyectos, si no se divulgan después y la ciudadanía no lo sabe y no sabe lo que se está haciendo, al final no tienen ningún sentido. Entonces creíamos que era importante que hubiera una figura de la información. Bueno, la localización del área, pues las 2 leyes que cogimos fue la Ley de la Actividad Física y el Deporte y la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Si la leemos, ninguna de las 2 tiene esa conexión fuerte sobre deporte y cambio climático, pero sí que hay algunos matices con los que fuimos trabajando y con los que esperamos que en el futuro se vea más palpable y más claro esa vinculación que tiene el deporte con el cambio climático. Como agentes claves, pues buceamos e intentamos buscar cosas que se estuvieran haciendo en el ámbito de Canarias con relación al deporte y cambio climático, sobre todo en los eventos deportivos. Encontramos en La Palma, por ejemplo, se hace la Transvulcania, que están certificando una norma ISO relacionada con los eventos sostenibles. El Cabildo de Tenerife, la Blue Trade también hace algún esfuerzo para posicionar la prueba como sostenible. Algunas pruebas en el ámbito de Canarias, ¿no? En las federaciones encontramos que no existe ninguna federación que tenga planes específicos relacionados con esta materia. Sí está claro que hay algunas federaciones, como la Federación de Fútbol, que tiene unas guías ya relacionadas con la sostenibilidad, y la Federación Española de Deportes de Montaña y la Federación Española de Surfing, pero ninguna federación canaria. O sea, no hay constancia de que ninguna federación tenga en sus estatutos el trabajo con el deporte a lo que se dedican y el cambio climático. Como entidades deportivas, hay algunos proyectos dentro de entidades deportivas que tienen que ver con el cambio climático o con la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas tiene un proyecto de desarrollo sostenible, el Club Iberostar Tenerife una campaña que se llama Un equipaje, un árbol, y la Fundación Baloncesto Canarias una campaña de deporte contra el plástico. Las universidades, si están trabajando, tienen un convenio marco, tanto la de Las Palmas como la de La Laguna, tienen un convenio marco para el impulso de acciones y estudios sobre los efectos del cambio climático en las islas. Centros educativos
existen muchos centros educativos que tienen acciones porque la consejería ha hecho planes y algunos proyectos para que los maestros y maestras y los profesores y profesoras puedan implantar en sus centros acciones relacionadas con el cambio climático y el deporte, pero no está incluido dentro de los coles, sino como planes pues, que llegan un año y después se van o se perpetúan en el tiempo. Bueno, lo que hicimos después fue, teniendo en cuenta los ejes estratégicos, que son 7 ejes estratégicos, de esos 7 solamente cogimos los 6 primeros, el 7º es la conclusión que va a salir de todas estas jornadas y de todo este evento, y fuimos pues haciendo un análisis DAFO de cada uno de ellos, pues analizando las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Esto lo voy a pasar de manera rápida porque ya lo podrán leer. En general, una de las que creemos más importantes es que no existe formación. Entendemos que sin formación nadie nos entiende cuando vamos a hablar de lo que estamos diciendo. Y creemos importantísimo la formación en las personas que toman decisiones, tanto las administraciones como las empresas. Si no está dentro de nuestra manera de trabajar, nunca vamos a entenderlo ni vamos a implementarlo. Entonces creemos importante que exista una formación para que todas estas acciones que se puedan llevar a cabo relacionando el deporte con el cambio climático sean efectivas y se ejecuten como tales, ¿no? Bueno, aquí pues también ven la formación física, el cuadro de toma de decisiones. Y otra cosa muy importante también es incluirlo en las políticas deportivas. Si no existen las políticas deportivas, si no existen pliegos de condiciones donde se den puntuaciones para proyectos que tengan que ver con el cambio climático y la minimización de sus impactos, si no existen federaciones que puntúen para dar subvenciones a aquellos clubes que estén trabajando en este campo, no va a existir una implicación real de la sociedad, ¿no? Vale. Aquí hablamos de lo mismo, la inclusión de políticas y la conclusión de políticas. Y una cosa muy importante es que debemos tomar conciencia de que el deporte es un eje transversal que está en todas las áreas, y como no también en la de cambio climático. No podemos pensar que el cambio climático es algo ajeno, que es algo que no nos influye, que es algo que no nos va a afectar, sino el cambio climático ya está aquí, convive con nosotros ahora mismo, aunque muchas personas sabemos que se oye hablar de algo de cambio climático, pero no sabemos qué. Pero estos episodios de muchas lluvias que tenemos en las islas, el no tener definidas las estaciones, que a lo mejor sea verano y caiga una tromba de agua e inunde pues, algunos pueblos de nuestras islas, o que haya tormentas tropicales, todo eso tiene que ver con el cambio climático e influye directamente en el deporte. Porque si, por ejemplo, hay programa una carrera y hay una previsión de una tormenta, no se va a realizar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que sí que influyen las cosas que están pasando relacionadas con el cambio climático con nuestra actividad. Vale, aquí seguimos con la formación, que creemos que es lo más importante para que todo esto pueda funcionar, que podemos ser agentes de cambio. Y bueno, y yo quería llegar a la última diapositiva, creo que es la más importante porque es la que nos va a dar una visión de las cosas que hemos analizado con todo este trabajo y que son las que nos pueden dar la llave para que todo esto pueda cambiar y que realmente el deporte sea ese eje vertebrador y que tengamos las herramientas para poder hacer algo para minimizar los impactos del cambio climático y para evitar que muchos deportes vayan desapareciendo como consecuencia del cambio climático. Por ejemplo, ayer hablaba Ana Valladares del esquí, ¿no? Ya no nieva como nevaba antes, ya no hay episodios tan largos de épocas de nieve, con lo cual los deportes de nieve se prevé que en un futuro no muy largo pues desaparecerán porque no habrá dónde hacerlos, ¿no? Bueno, dentro de las conclusiones del área
tenemos el desarrollo de una normativa específica en todos los ámbitos y departamentos vinculados al deporte y al cambio climático. Necesitamos una formación específica en los ámbitos de toma de decisiones, tanto de las administraciones como de las entidades deportivas, federaciones, clubes. Es necesario que todo el mundo sepa que esto está y que lo podemos ir cambiando, aunque sea un problema global, podemos ir cambiando desde nuestra, en donde trabajamos y en nuestro entorno, ¿no? Continuar con el desarrollo de este proyecto de la responsabilidad social deportiva, fomentando la participación social y empresarial, porque si no, no tiene sentido. Todo este esfuerzo que ha hecho la Dirección General y un montón de personas que han trabajado en él, si esto no continúa y realmente las conclusiones que se saquen no tienen unas acciones y hay una valoración, en realidad no tendría mucho sentido. Pero bueno, creo que el fin del proyecto es que se ejecute y que se empiecen a hacer acciones en base a las conclusiones que se saquen de él, ¿no? Y todo este trabajo que se está desarrollando y las consecutivas decisiones que se acuerden durante el proceso deben promocionarse y divulgarse mediante los canales de comunicación. Es lo que un poco hablaba antes, ¿no? Si todo esto lo hacemos entre personas que nos dedicamos al deporte, que muchas personas llevan muchos años y otras menos, pero que al final es una cosa que aquí se queda, no tendrá el resultado que se pretende, ¿no? Hay que sacarlo a la sociedad, tiene que saberlo la persona que camina todos los días en las canteras, o la persona que va a las Teresitas a nadar, o la persona que va al Puerto de la Estaca a tirarse al sol, ¿no? Creo que todos somos agentes de cambio y necesitamos que todo esto llegue a todas las personas para poder realmente hacer algo efectivo y que no sea pues una cosa que se hizo y que se recuerde como que fue un evento grande que se hizo relacionado con el deporte, pero que no tuvo las consecuencias que todos pretendemos, y es que haya realmente un cambio y que haya una concienciación de la sociedad sobre la importancia del deporte en todos los ámbitos, y bueno, en este que nos ocupa, pues el cambio climático, ¿no? Y por último, esto me lo copié ayer de la ponencia de Ana Valladares. Me gustó muchísimo la frase. Nosotros tenemos una frase que siempre la usamos, que es que la naturaleza es la casa de la cultura. Entendemos que todo lo que se aprende en la naturaleza nos hace evolucionar como personas, ¿no? Y es la que iba a poner, pero esta la vi ayer y la verdad que me gustó bastante. Y dice, tenemos que recordar que la gran tarea de nuestro tiempo va más allá del cambio climático. Debemos mostrar una mayor altura y amplitud de mira. De lo que verdaderamente se trata, si somos sinceros con nosotros mismos, es de transformar todo lo relacionado con el modo en que vivimos en este planeta. Esta señora, Rebecca Tarbonton, es una activista de medio ambiente canadiense, ¿no? Y es muy claro, con palabras muy sencillas y que todos entendemos. Necesitamos tomar conciencia y empezar a actuar. Y no hace falta actuar, como ya dije antes, a grandes niveles, sino actuar desde nuestro propio entorno, y todas aquellas cosas pequeñas que podamos ir haciendo, vamos, todas juntas pues confluirán en que en un futuro pues tengamos un mundo mejor, que al final es lo que necesitamos, ¿no? Pues nada, yo... Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo simplemente te quería preguntar si, después de realizar el análisis, ¿crees que realmente hay posibilidad de que haya un cambio, por lo menos aunque sea de mentalidad y de forma de obrar respecto Sí. Vamos, yo confío en que sí lo hay. Confío en que sí lo hay porque el sector deportivo es un sector muy grande. Hay mucha gente que practica deporte, y yo creo que si ponemos ejemplos claros de las cosas que no podremos hacer dentro de años, o de cómo estamos, o el impacto que estamos haciendo en nuestro medio natural con determinados deportes que se realizan en la naturaleza, si se ponen ejemplos claros y la gente que seguro que es capaz de verlos y de valorar la importancia que tiene nuestro medio natural, por ejemplo, en este caso, ¿no?
y todos ponemos un poquito de nuestra parte, y como dije antes, a nivel personal, no hace falta grandes cosas ni que nadie te diga cómo tienes que hacerlo. Pues en este caso, pues igual en vez de poner botellas de plástico ponemos botellas de cristal. ¿Sabes? Muchos detalles muy pequeños, pero que al final, si entre todos conseguimos hacer muchas cosas pequeñas, la cosa será grande, ¿no? Y también te quería preguntar que, bueno, por mi trabajo he tenido que estudiar muchas cosas, el tema del clima, naturaleza, de cómo funciona, etcétera. Y lo que dices tú es cierto que a lo mejor la gente tiene una visión un poquito más corta en el sentido de, bueno, sí, si no hay nieve, lógicamente no podrás esquiar y tal. Pero a pesar de todas las evidencias científicas que están ya, son más que evidentes del punto de inflexión que ya hemos sobrepasado, te quería preguntar si tú has detectado que la gente con la que has hablado, con todo el mundo, ve una relación directa entre los incendios, el tema de los vendavales, con el cambio climático. Hombre, hay gente que sí lo ve, gente que hay que decírselo y lo ve cuando se lo cuenta, pero sobre todo yo creo que ahora mismo, ayer lo decían en una de las ponencias, es la época de la digitalización y de la sostenibilidad. Son las palabras que más se buscan, ¿no? La gente quiere saber qué es y qué puede hacer para contribuir, ¿no? Y yo creo que es un buen momento, yo creo que estamos en el momento de que hay que actuar y que hay que, pues eso, hacer política, hacer un esfuerzo aunado entre todos para que pues, se puedan empezar a hacer cosas reales, ¿no? Y que no sea una utopía y que no nos quedemos con el cambio climático ahí, la sostenibilidad ahí sí, sino que sea algo real, ¿no? De hecho, ayer se firmó en los Ameos del Agua el pacto, la estrategia del pacto de los ODS, se va a llamar el pacto de los Ameos, se firmó aquí en el Gobierno de Canarias, y yo creo que son pasos institucionales importantes que nos van a dar esa vía de empezar a hacer cosas y de saber, sobre todo saber por qué las hacemos, ¿no? La Agenda Canaria de 2030, el 2030 está ahí, está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Todos corremos ahora porque queremos hacer cosas, pero se están haciendo cosas. No es que no estemos haciendo nada, se están haciendo cosas. Yo creo que falta también la comunicación y que se sepa lo que se está haciendo, ¿no? Y que involucrar a la población y que la población se sienta partícipe de lo que de hacer cosas para minimizar, ¿no? Que no seamos meros espectadores, sino que nosotros podemos hacer cosas, todos podemos hacer cosas, ¿no? Entonces un poco quedarnos con esa ¿sabes? Con esa idea, ¿no? De que no es algo que nos tengan que imponer ni que tenga que salir de ningún lado, sino que nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestro día a día, en nuestra práctica deportiva, podemos hacer pequeños cambios que al final sean los que vamos a intentar minimizar pues todo esto que se nos viene encima, que es importante y que al final estamos destruyendo el sitio donde vivimos, ¿no? De nada. Gracias a ustedes.